Hola, quiero darte la bienvenida a Geosoluciones de Ingeniería SAS. Ahora que formas parte de esta gran familia, es importante que conozcas nuestra área de proyectos. Aquí planeamos y ejecutamos los proyectos de nuestra organización de tal manera que al iniciar la ejecución de los mismos se cuente con los recursos requeridos y con las herramientas de control necesarias para asegurar el éxito del proyecto según el sistema de gestión implementado en la organización. El paso número uno es la gestión comercial. La gestión comercial es la parte fundamental de los proyectos. Aquí se genera la información primaria que sirve como insumo al equipo de planeación para proyectar soluciones a necesidades puntuales. Es importante señalar aquí que se genera la información primaria que sirve como insumo al equipo de planeación para proyectar soluciones a necesidades puntuales, así como se recopila toda la información posible que va a ser necesaria para las etapas posteriores. Estas etapas son el contacto inicial con el cliente, la solicitud de información adicional, la visita a la obra, la visión de solución, la propuesta económica y la aceptación de la oferta. El contacto inicial con el cliente se realizará mediante cualquier canal de comunicación que la compañía dispone. Este primer contacto manifiesta tener una problemática que se busca mitigar con algunas soluciones integrales. El segundo punto es la solicitud de información adicional. Es importante que el cliente entregue la información y datos de manera ordenada para que el equipo de planeación pueda entender la situación y desarrollar un primer esbozo de la solución. La información solicitada debe ser datos numéricos y restricciones normativas como restricciones dimensionales o normativa aplicable vigente. El tercer punto es la visita a la obra. Es de vital importancia que se realice una visita directamente al sitio de ejecución para los trabajos con el fin de ver de primera mano el ciclo de funcionamiento que genera la problemática y poder entender mediante pruebas específicas que se van a realizar mediante cada una de las líneas de negocio. Estas pueden ser mediante formatos establecidos para recopilar dicha información que se especifican a profundidad en los manuales de operación respectivos. Luego viene la visión de solución mediante tres documentos que se deben entregar. El primero es el diagrama de funcionamiento que responde a la pregunta ¿qué vamos a hacer? Es un dibujo ilustrativo sin escala. El segundo es el layout que responde a la pregunta ¿cómo lo vamos a hacer? Y es una representación física y espacial del diagrama. Y por último tenemos la orden de magnitud que responde cuánto puede llegar a costar. Luego tenemos la propuesta económica. Esta se divide en el objeto o alcance, donde se especifica el objetivo o los entregables del proyecto. Luego tenemos qué incluye, donde se especifica las variables contempladas en el precio. Luego tenemos qué no incluye, que son las variables que no fueron contempladas. Luego tenemos un cronograma donde se especifican los tiempos de ejecución tentativos. Se menciona también el equipo de trabajo que refiere al capital humano, la oferta económica, donde se realiza o se especifica el valor monetario, los supuestos, donde son las variables que se tomaron como constantes en el proceso para proyectar el costo y finalmente se especifican las condiciones comerciales. Aquí se establecen los términos de pago. Luego viene la gestión de planeación. Esto incluye el diseño a detalle de toda la infraestructura y el equipo y gestión de las partes interesadas, es decir, el equipo administrativo, para que se realicen las labores de apoyo complementarias. Es muy importante que se tenga en cuenta que aquí se van a mencionar los siguientes capítulos. El primero de ellos es el alcance y plan de trabajo. Aquí se establecen las fechas contractuales y se determina cuál es la ruta crítica del proyecto para poder gestionar las actividades complementarias con el fin de evitar cualquier desvío en términos de costo y tiempo. En este momento, el equipo Planner tomará como base el cronograma de actividades presentada en la fase comercial y realizará un desarrollo minucioso de los ítems del mismo generando un plan de trabajo de nivel 3 o superior. Asimismo, se debe crear un documento de alcance utilizando el formato documento de alcance de proyecto en donde se tomará el documento de especificaciones técnicas que fue emitido por el cliente. En el segundo punto, el Kick-Off Meeting interno es la reunión en donde el equipo Planner
convoca a todo el personal administrativo involucrado en la planeación del proyecto y les comunica las tareas y responsabilidades que tiene cada uno de ellos previo a la ejecución del proyecto. Se realizará un acta dentro de un correo electrónico que va dirigido a todos los asistentes y con el cual se dejará trazabilidad en los compromisos y se controlará su ejecución. El siguiente punto es el software Nabucco. La asistente comercial se encargará de realizar el correspondiente pedido a través de Nabucco. Este documento contiene toda la información relevante al proceso de venta y a la promesa comercial que se realizó al cliente. La orden de trabajo es un documento generado a través de Nabucco en el cual se soporta o se describe los insumos, materias primas, mano de obra y maquinaria involucrada. Y la hoja de ruta enlista los materiales o insumos que son requeridos. Ahora viene la gestión de compras y logística. De acuerdo con la orden de trabajo que se generó por medio del cuadro maestro de insumos, el líder de logística debe revisar minuciosamente los ítems listados en dicho formato y reportar cuáles de ellos se encuentran en stock y cuáles deben ser comprados. El área de logística debe estar al tanto de los tiempos y elementos requeridos para el proyecto. De esta forma se puede realizar una planeación en materia de transportes que permita reducir costos y tener todo lo requerido en sitio según lo establecido en el plan de trabajo. En cuanto a la gestión de recursos humanos, en la mayoría de proyectos se requerirá la contratación o modificación del contrato del personal de ejecución. Recursos humanos se encargará de dicha gestión, por lo tanto deberá realizar el contrato, exámenes médicos y entrega de dotación. Para realizar esto es importante seguir el formato de perfil de cargo. Por otro lado, tenemos la gestión de HCE. El equipo HCE de la compañía debe trazar un plan que permita asegurar la operación en términos de salud y seguridad industrial. Asimismo, debe preparar toda la documentación requerida por el cliente como certificaciones de calidad, fichas técnicas y de productos. El equipo Planner le comunicará al departamento HCE un listado completo de los productos químicos por medio de un formato de matriz de productos químicos. Por otra parte, tenemos la gestión de costo. El equipo financiero de la compañía deberá usar el presupuesto y los tiempos descritos en el plan de trabajo para establecer un flujo de caja utilizando el formato flujo de caja de proyecto. Lo anterior permite aprovisionar el dinero y asegurar que el proyecto está correctamente financiado y no se va a generar demoras derivadas de la gestión de pagos. En este también se debe tener en cuenta el anticipo ejecutado por el equipo. Para ello se utilizará el formato solicitud de anticipo en el cual se muestra el monto de gastos que va a tener el personal en el campo. El tercer paso es la gestión de la ejecución y control. Se crearon manuales de operación para proyectos de cada línea de negocio. Esto contiene la información puntual y específica de las diferentes tecnologías y su aplicación, así como su proceso de diseño, planeación, ejecución y control. Entre estos, los manuales se encuentran manual de deshidratación de lodos, manual de instalación de túneles, manual de control de erosión costera y manual de instalación de geosintéticos. El primer punto allí es el alcance y plan de trabajo. El alcance del proyecto está organizado cronológicamente en el plan de trabajo o PDT, que muestra la secuencia de ejecución de las actividades a través del tiempo. Este debe respetar los acuerdos con el cliente y la relación de tiempo y ejecución de los mismos. El kick-off con el cliente es la reunión que será coordinada por el administrador del contrato o líder del proyecto, quien convoca a las partes interesadas mediante una comunicación previa, donde especifica el lugar, hora y fecha a realizarse. En la presentación del proyecto consta de cronograma, equipo de trabajo, matriz de comunicación, valor del proyecto, director del proyecto e hitos. Adicionalmente, se maneja el acta de inicio, que es un documento en el que se define el alcance, los objetivos y los participantes del proyecto, por parte del cliente y el contratista. En cuanto a la gestión de compras en la ejecución, en este punto es importante definir la criticidad de los ítems que estén pendientes por comprar y jerarquizarlos. Para esto se debe acompañar el área de compras con el seguimiento y ejecución de las compras. Para otros ítems que no se incluyeron en la planeación de compras y se requiere de manera inmediata durante el desarrollo del proyecto, estas compras se pueden realizar a través de la caja menor siempre y cuando no se supere un monto establecido por gerencia general. Por otro lado, tenemos la gestión logística en la ejecución. Para la logística interna del cliente, generalmente los clientes y los sitios donde se desarrollan los proyectos están regidos por sistemas de gestión, control y vigilancia que tienen implementados protocolos particulares para el ingreso, movilización y retiro del componente de los lugares bajo el control del cliente. Es importante coordinar esto con el líder del proyecto y el área de logística. En cuanto a los lineamientos de HCI y talento humano para la fase de ejecución, todo está enfocado en el seguimiento del personal, es decir, el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, sea nuevo o con experiencia en las labores propias,
Las cuales fueron contratadas deben capacitarse y dejar registro que fueron informados de cada una de las actividades a realizar y los riesgos asociados. El día de la firma del contrato se debe afiliar a los sistemas de seguridad social, ARL y la caja de compensación. Adicionalmente, se le debe entregar al trabajador la dotación y o los implementos necesarios para trabajar. Adicional a todo esto, una vez seleccionado el candidato idóneo, se debe realizar exámenes médicos de acuerdo con el profesiograma. Finalmente, se debe ejecutar los cursos y certificaciones que emiten las compañías como soporte de cada uno de los trabajadores para la realización o las actividades requeridas en la ejecución del contrato. Por otro lado, el área de HSE realizará una carpeta en la cual incluirá los documentos requeridos en el proyecto, los cuales serán entregados al líder de proyectos para su diligenciamiento. Los formatos incluidos dentro de la carpeta son: inicialmente tenemos la política integral de gestión, luego tenemos la política de prevención de alcohol, drogas y uso de armas, luego tenemos las inspecciones gerenciales que se realizan en el proyecto, el formato de permiso de trabajo, luego tenemos el análisis de trabajo seguro, luego tenemos las inspecciones de equipo de emergencia, seguimos con las inspecciones de botiquines, luego tenemos la inspección de los equipos de protección personal, luego tenemos la disposición de residuos, asimismo sigue el reporte de actos y condiciones inseguras, luego tenemos la inspección de orden y aseo, seguimiento a pausas activas, acta de asistencia preoperacionales de equipos, inspección de equipos de altura si aplica y ficha de seguridad de los productos químicos. Luego, seguimos con la gestión de costos. Los costos de la ejecución del proyecto se definieron durante la planeación del mismo. Sin embargo, durante la realización del proyecto se deben ejecutar los recursos financieros asignados a los diferentes rubros del proyecto. Entre ellos está el presupuesto, que este abarca todos los aspectos del proyecto para los costos como son las materias primas, insumos y equipos. Luego seguimos con el flujo de caja. Este se puede elaborar o proyectar semanalmente de modo que se tenga suficiente liquidez para cubrir los costos fijos y los imprevistos que surjan durante la ejecución. Adicionalmente tenemos que para la ejecución del proyecto se debe contar con los recursos financieros y liquidez suficiente durante la realización. Por lo tanto, la alta gerencia definirá los mecanismos de financiación del proyecto. Por otro lado tenemos el soporte del cobro de pago por parte del cliente se hace mediante el formato acta de corte. Luego seguimos con la gestión de calidad. Para lograr o garantizar un buen proceso o trabajo técnico durante el desarrollo del proyecto, se deben cumplir las normas, los estándares, los lineamientos externos y o internos y las buenas prácticas que se estén relacionadas con el proceso que se está implementando durante el proyecto. El aseguramiento del proceso se detalla en los manuales de operación correspondientes. Es muy importante tener también en cuenta que se debe dejar registro de los avances que han tenido durante el proyecto. Esto se realiza a través del acta de comité y o los informes de avance. En ambos es importante declarar los compromisos o acuerdos que surgen entre el cliente y Geosoluciones. La etapa final del proyecto o cierre del proyecto se podría dividir en dos partes o grupos. Primero, se debe establecer o presentar, obtener la aprobación de los documentos que soportan la realización y finalización del proyecto por parte del cliente y el segundo grupo se centra en la retroalimentación o feedback que se puede extraer del proyecto. Los documentos que se deben presentar para la primera parte son el informe final de obra, que contiene toda la información que se generó durante toda la vida del proyecto. El acta de entrega de obra refleja que el cliente acepta y da el visto bueno sobre la consecución a cabalidad de los objetivos u objeto del proyecto. Y luego tenemos el acta de corte, el cual refleja el último cobro al cliente sobre la realización del proyecto que debe ser aprobada por el representante legal del cliente o la persona que haya designado para este caso. Luego tenemos en la otra parte las lecciones de caso de éxito y las certificaciones del proyecto.